Buenos días. Buenos días. Como la Escuela de Derecho está acostumbrada a presentar este tipo de eventos, como ustedes saben, hoy día tenemos la presencia del doctor Alberto Bengolea. Yo les agradezco por su participación y su asistencia a este evento importante. Sabemos que el doctor Bengolea es un experto en el derecho penal, catedrático, y que hoy día nos va a transmitir muchos conocimientos que de seguro van a servir para que ustedes mañana más tarde lo apliquen en el desarrollo de su profesión. El doctor Alberto Bengolea es congresista de la República, elegido por elección popular en el 2011, catedrático del curso de Derecho Penal en la Universidad San Martín de Porras, integrante de la Comisión de la Nueva Ley Universitaria, accesitario a la Comisión Ordinaria Defensa Nacional, Orden Interno y Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Corrupción, titular de la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Contraloría, titular de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos, titular de la Comisión Ordinaria de Educación, Juventud y Deporte. Desarrolló y aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y originarios. Como ustedes saben, el doctor Alberto Bengolea tiene una amplia trayectoria también y ha aportado mucho en el tema televisivo y del deporte. Le doy la bienvenida al doctor Alberto Bengolea con un fuerte aplauso para poder Hola, hola. Hola, yo prefiero, si me permiten, salir de podio porque ahí me encasillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me cuentan que no solamente hay gente de Derecho acá, sino de otras facultades, ¿no? Los vamos a aburrir un ratito hablando de Derecho entonces, ¿ya? Y para los que están en Derecho vamos a trabajar, oye, qué buenas instalaciones tienen, los felicito, ¿eh? Vamos a trabajar un poco, un tema que para mi gusto es fundamental, que son los principios del derecho penal. Que es fundamental porque una rama del conocimiento es importante que se base en determinadas ideas matrices, ¿no es cierto?, transversales, que iluminan y que ilustran todo el desarrollo de la misma. En el caso del derecho penal, esto es fundamental. Hay algunas ideas fundamentales que no es que se apliquen en la resolución, digamos, no es que para resolver un conflicto se diga en aplicación del principio tal decido tal cosa, no, así no funciona, sino que nos permite interpretar la ley, aplicar la ley de una determinada manera y con un determinado énfasis. Esto no es otra cosa que los principios, que tienen vocación de permanencia en el tiempo me refiero, que tienen vocación de trascendencia, que van más allá de la coyuntura y más allá de alguna ley en particular o de algún caso en particular. ¿De acuerdo? Son las grandes ideas centrales. En el caso del derecho penal, son las grandes ideas centrales que iluminan los conocimientos del mundo occidental de cómo es que debe aplicarse las penas, de cómo es que debe reprimirse el delito. Esa es un poco la idea general, ¿de acuerdo? Ustedes van a leer a diferentes autores y ya entrando en materia van a encontrar que hay diferencias en el tratamiento de los principios en el sentido que un autor puede desarrollar. Muchísimas gracias. ¿Me enseñan a usar esto que yo estoy peleado con la modernidad? Para avanzar y para... Gracias. Entonces, muchas gracias. Y tengo que apuntar allá, supongo, ¿no? Ya. Entonces, algunos autores les pueden decir que hay 10 principios, otros les van a decir que hay 12, otros les van a decir que hay 5. En fin, hay diferentes ideas, ¿no es cierto? En lo que a mí respecta, yo he juntado los principios en función de lo que a mí me parece que son los grandes principios, y algunos de ellos, prefiero llamarlos subprincipios porque creo que dependen de los primeros, ¿correcto? Entonces, fundamentalmente, y para entrar en materia, vamos a hablar hoy día del principio de legalidad, del principio de lesividad, del principio de culpabilidad, del principio de humanidad, y se me está quedando alguno que lo vamos a ir descubriendo en el desarrollo del mismo.
Alguno que haya tenido ya alguna instrucción sobre la materia podrá pensar en el repaso inicial, que nos estamos quedando con algunos fuera, pero veremos cómo son abarcados uno dentro del otro. Si me apuran, aunque yo creo que esto de los principios hay que mirarlos como un todo, pero si me apuran y me dicen, Alberto, dame uno que te parece que sea fundamental, el principal de todos ellos, repito, siendo la primera respuesta, no hay uno, hay que mirarlos todos juntos, sin embargo yo tendría que decir, es el principio de legalidad. Para el mundo occidental, el principio de legalidad, porque hemos determinado a partir de él, ¿no es cierto?, que para poder castigar a una persona, su conducta debe ser previamente tipificada como delito, y que el castigo que le vamos a aplicar tiene que estar previamente considerado también. Es decir, los legisladores o la sociedad, si ustedes quieren, tienen que haberse reunido antes de los sucesos criminales para decir, mira, si alguien hace esto, si alguien realiza esta conducta, lo vamos a castigar de esta manera, ¿correcto? Y eso es lo que llamamos el principio de legalidad. De manera tal, además, que la sociedad va a respetar eso. Es decir, si alguien comete ese delito, será castigado de la manera que se previó antes de la comisión del mismo. El principio de legalidad fue planteado por Feuerbach por primera vez, hace ya algunos años. No es como alguno piensa un principio romano, en Roma no existía el principio de legalidad. El otro día teníamos un debate en la comisión, en el Congreso, en el Pleno del Congreso de la República, eso fue medio vergonzoso, y algún colega cuyo nombre no diré, en parte del debate, engoló la voz, ¿no es cierto?, utilizó el latín, que en estas cosas suelen ser impresionantes, y nos dijo, nullum crimen, nulla poena sine lege, praevia, stricta, scripta, et certa. El principio de legalidad que defendían los romanos, perdón, interrupción, en Roma no existía el principio de legalidad. Feuerbach lo planteó en latín, ¿no es cierto?, como una cosa lógica para la época y como parte de estas ideas que tenían los jurisconsultos antiguos de utilizar el latín, y no solamente la gente de derecho, sino en general la gente de letras, de utilizar el latín, pero no es un principio romano. El principio de legalidad, que es el que les acabo de decir en latín, la traducción es, no hay delito ni pena sin ley, ¿correcto? No hay delito ni pena sin ley, previa, escrita, estricta y cierta, ¿de acuerdo? Está planteado en la Constitución de la República. Como ustedes pueden apreciar ahí, vamos a repasar algunas normas que sostengan lo que estamos diciendo. El artículo 2 de la Constitución es el listado fundamental de derechos de las personas, ¿no es cierto? En el inciso 24, literal D, nos dice que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. A ver, hagamos un esfuerzo por desmenuzar este principio. Eso está en la Constitución, ¿ah? Es tal cual. Este principio tiene dos aspectos fundamentales. No hay delito sin ley y no hay pena sin ley. ¿Correcto? Son dos cosas distintas. Es decir, para que una actividad sea criminal tiene que haber una ley previa que así lo determine. Pero, y esto es el otro pero bien importante, no basta con eso. Para poder castigar a una persona, ese castigo tiene que estar previamente determinado. O sea, por ejemplo, yo puedo decir una ley, que sería una ley muy mala, por cierto, está prohibido matar. ¿Cuál es la consecuencia? Si no pongo la consecuencia, no tengo cómo aplicar un castigo. Por más que la ley natural, la ley divina, la comunión de las partes, el acuerdo de la sociedad determine que, oye, deberíamos castigarlo de esta forma. No, no se puede hacer, ¿correcto? En derecho penal, en el mundo occidental, necesitamos que esa pena esté previamente determinada en la ley, si no, no se aplica. Si ustedes pueden apreciar, en este artículo constitucional podemos apreciar las dos partes, ¿no es cierto? Nadie será procesado ni condenado, ¿de acuerdo?, por acto u omisión que al tiempo de cometerse, esto es con respecto a que no hay delito sin ley, ¿no es cierto?, al tiempo de cometerse, y luego dice, ni sancionado con pena no prevista en la ley, esta es la segunda parte del principio, no hay pena sin ley, no hay delito sin ley, no hay pena sin ley. Pero además la Constitución expresa correctamente cuáles son las características de esa ley. Esa ley tiene que ser previa, no esté previamente calificado en la ley, ¿correcto? Escrita. Damos por supuesto cuando hablamos de ley en el Perú que es un documento escrito. La ley se escribe en el Perú, no se transmite oralmente, ¿no es cierto? Estricta y cierta. En el tema de la estrictez
después lo vamos a conversar un poco, nadie será procesado ni condenado, ¿correcto? De manera que acá estaríamos hablando de la aplicación de la ley que tiene que ver con la ley estricta, y el tema de que sea de manera expresa e inequívoca nos habla de la ley cierta. A ver, detengámonos en estos últimos conceptos un ratito antes de avanzar con el principio de legalidad. Si ya está claro que tiene que haber una ley para que algo sea delito y una ley para que pueda aplicarse un castigo, está claro también que estas son condiciones que deben cumplirse, o mejor dicho, que para que esto ocurra tienen que cumplirse 4 condiciones que el propio principio lo dice. Primero, que esta ley tiene que ser previa. Este es el principio tal vez más importante. Esta ley tiene que ser previa. Si no se hizo antes, no vale. O sea, no es que mañana ocurre un acto criminal que todos decimos, ¡qué barbaridad! Se nos pasó, esto no lo legislamos, pero a este maldito hay que condenarlo. Entonces mañana rápido, convocan al Congreso de la República, fallen rápido una ley y se la aplicamos a este porque ya lo agarramos. Eso no puede ser. Esa ley se aplicará de allí para adelante, jamás para atrás. ¿De acuerdo? De allí para adelante, no para atrás. Después hablaremos de la retroactividad benigna, que es una excepción a esta norma general. Pero la primera norma general es, la aplicamos para adelante. La ley tiene que ser previa, ¿de acuerdo? No vale hacer una ley a partir de algo que ocurrió. A partir de algo que ocurrió, podemos hacer una ley para que no nos vuelva a pasar. No, o sea, oye, se nos pasó. Pucha, hagamos una ley rápido, porque esto va a volver a ocurrir. Pero a ese señor no lo podemos condenar de ninguna manera, ¿correcto? La ley tiene que ser escrita. Ya está dicho que es la manera como en el mundo occidental legislamos, por escrito. En el Perú, lo cual proscribe todo lo que tiene que ver con el derecho consuetudinario a efectos del derecho penal, ¿no es cierto? No hay costumbre para castigar. Mira, la costumbre es que te doy 4 palmadas y te vas. No, eso no existe, tiene que estar por escrito, ¿de acuerdo? Nada de costumbre acá, eso tiene que estar por escrito, ¿no? A mí me han dicho que se castiga de esta manera, eso no vale. Claro, aquí entramos en colisión con lo que vendría a ser la aplicación de la ley en colectividades originarias, por ejemplo en el Perú, de lo que tanto se debate hoy, es un tema muy de moda, ¿no es cierto? El derecho de las comunidades, por ejemplo, de las comunidades nativas, de las comunidades originarias, en donde sí existe derecho consuetudinario, en donde se castiga en función a tradición. Pero eso también es un tema excepcional, porque ocurre que en nuestro territorio, el territorio de la República Peruana, que sigue una tradición jurídica romana germánica, hay sin embargo espacios en donde esta tradición no se sigue, pues. Correcto, entonces estamos hablando que la ley es previa, es escrita, es estricta y es cierta. ¿Qué quiere decir que la ley es estricta? La lex estricta es un mandato al juzgador. Es un mandato al juzgador y al operador del derecho, al abogado, al fiscal. ¿Qué quiere decir? Que la ley se aplica tal cual, no se interpreta. Hay una disposición para los que van a estudiar Derecho Civil, porque tengo entendido que acá son alumnos de primeros ciclos, ¿no es cierto? Cuando estudien Derecho Civil van a ver que el juez está obligado a aplicar el derecho, aunque no existe una norma expresa. El juez tiene que aplicar con conceptos de integración, tiene que buscar la manera, a través de la analogía y de diferentes formas interpretativas, de resolver con justicia, ¿no es cierto? Bueno, eso vale para el derecho civil, para el derecho penal no sirve. Para el derecho penal el juez tiene que aplicar la ley, punto. Oye, pero no es muy correcto, mejor deberíamos ampliar un poquito esto, no hay nada que es muy correcto, no hay nada que interpretar. La ley dice la esposa, no dice la amante. Sí, pero esta amante es casi como si fuera la esposa. Es más, le pega al marido, ¿no es cierto? Le pide plata, o sea, es lo mismo. Si dice esposa, es esposa. Si dice esposo, es esposo. ¿Correcto? Dice esposo y conviviente. ¿Este señor cumple con las condiciones? No. Si no está casado, si no está registrado el matrimonio, o si no cumple con las condiciones del conviviente, que es estar, me parece, 2 años haciendo vida en común, no funciona tampoco. Pero tenía 1 año y 8 meses y tienen 2 hijos, no funciona. La ley penal se aplica de manera estricta. ¿Correcto? Quiere decir, entre otras cosas, no vale la analogía. En materia penal no se aplica la analogía, ¿correcto? No es que esto se parece a aquello y lo aplico porque es más o menos lo mismo. Eso no vale en derecho penal, ¿correcto? Y por último, para ir saliendo ya de este tema, la ley penal tiene el mandato de la lex certa, que no es otra cosa que un mandato al legislador. Si le obligamos al juez a aplicar la ley tal cual, esto nos obliga a que obliguemos al legislador a escribirla clarita, pues, sin que quede duda.
El legislador tiene la obligación de escribirla clarita, sin duda, en la medida de lo posible, conteniendo en el mismo mandato legal toda la ley. A veces esto no es posible, y cuando no es posible vamos a estar frente a circunstancias en las que hoy no ahondaremos mucho, y ustedes las estudiarán a lo largo de su carrera, que nos llevan, por ejemplo, a la ley penal en blanco, ¿no es cierto?, o a leyes remisivas que nos remiten a otra norma. Por ejemplo, es un delito la contaminación del agua, correcto. ¿Quién determina cuándo estamos contaminando el agua? O sea, ¿quién determina el nivel exacto de contaminación en función a determinados cánones biológicos, absolutamente técnicos? ¿Lo podemos determinar en una norma penal? La respuesta es no. No, porque esto puede ser eventualmente cambiante, porque esto puede depender de las circunstancias, del momento, del lugar. Yo no soy biólogo, así que no me pregunten más sobre el tema. Sí sé que quien puede determinar cuándo se está contaminando o no es un especialista en la materia, que ciertamente no es un abogado. Entonces, ¿qué dirá la ley penal sobre la materia? Dirá, está prohibido contaminar el agua. La contaminación será determinada por las tasas correspondientes que se presenten en el Ministerio de Ambiente. Algo por el estilo, ¿correcto? O sea, nos remiten a otra norma para completar el tipo penal. Pero aún esas normas remisivas en derecho penal deben cumplir con la condición sine qua non de tener la pena clarita. La pena no vale remitirla, la pena tiene que estar clarita, ¿correcto? 1. Y 2, la conducta criminal debe estar clara. Es decir, en el ejemplo anterior, contaminación del agua, eso está claro. Los niveles de contaminación, ya eso depende del técnico. Pero la conducta criminal, esa sí debe estar absolutamente clara. ¿Se entiende? Correcto. El principio de legalidad también está en el Código Penal. Noten ustedes que la redacción es distinta, pero la idea es la misma. El artículo 2 del título preliminar del Código nos dice que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión. Otra vez la lex previa. Ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Es la misma idea. ¿Eso? Pero está en el código. No es mala idea comprarse un código, si están haciendo derecho, digo. Pero bueno, ahí está. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Que no se encuentren establecidas en ella. Ahora sí. Solamente una palabra para este tema. El artículo 103 de la Constitución nos dice que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzas ni efectos retroactivos. Este es un principio general del derecho, en realidad, ¿no es cierto? La aplicación de la ley en el tiempo. La aplicación de la ley en el tiempo. La ley en el tiempo se aplica para situaciones futuras, normalmente. Y hemos visto que en derecho penal, de todas maneras, la lex previa nos lleva a esta aplicación en el tiempo, situaciones futuras. Sin embargo, dice la Constitución, salvo en ambos supuestos, con respecto a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. Fíjense que lo que acabamos de decir hace un rato con respecto a la lex previa tiene esta enorme excepción, ¿no es cierto?, que es conocida en materia penal como la retroactividad benigna. Es decir, por encima de este principio del principio de legalidad, digamos, y aquí estamos aplicando un concepto de humanidad que veremos al final, existe en su interpretación conjunta un principio de humanidad que nos hace decir, ¿no es cierto?, si después de cometido un delito, después de cometida una fechoría, ocurre algún cambio legislativo que nos hace ver como sociedad que este acto no es tan grave y por tanto bajamos la pena, entonces al reo se le aplicará la pena menor, ¿correcto? Por más que haya sido diseñada después. Esto es retroactividad benigna. Es decir, vamos a decirle a él, te vamos a castigar de la menor manera. Volvemos aquí al concepto inicial, los principios hay que mirarlos todos juntos. Hay un principio de humanidad que nos lleva precisamente a decir, oye, aquí no se trata de castigar para comenzar, se trata de corregir en la medida de lo posible. Se trata de entender que el criminal también es un ser humano. Se trata de decir que la sociedad está por encima, ¿no es cierto?, de conceptos como venganza, o retribución, ¿no es cierto?, tú me pegas, yo te pego 2 veces, esa no es la idea.
por tanto aplicamos retroactividad benigna. El artículo 6 del Código Penal recoge este principio también. La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Siempre el concepto de lo más favorable al reo. En materia penal, siempre. Y claro, si por aquí tenemos algún seguidor de Günther Jacobs, me dirán, pero esto está mal. O alguien que quiera represión especial dirán, pero está mal, a los delincuentes hay que combatirlos y destruirlos. Miren, me parece que es Ferrayoli, si no es él es otro, disculpen ustedes, decía que el derecho penal está diseñado siempre para defender al débil. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se comete un delito o cuando está cometiéndose el delito, el derecho penal sirve o debería servir para hacer que el delincuente, que es quien tiene todas las de ganar, pare, se detenga y no cometa el delito, defendiendo a la víctima. Pero una vez que el delito está cometido, el delincuente, que era el fuerte, se convierte en el débil de la relación, porque ahora va a tener que enfrentar al Estado y a todo el poder del Estado. Entonces ese mismo derecho penal lo que procura es defender al débil, es decir, equiparar un poco la enorme desigualdad que significa un juicio contra el Estado, para que precisamente ese Estado no se exceda, no vaya más allá y no entremos a un derecho castigador que ha sido largamente superado por la sociedad. Aquí algunos detalles de algo que ya habíamos conversado antes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la lex stricta. El artículo 139 el artículo 139 de la Constitución habla sobre los derechos de la Administración de Justicia. En su inciso 9 dice lo siguiente, bueno, son principios y derechos de la función jurisdiccional, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Es decir, volvemos al concepto anterior, no se aplica analogía en derecho penal. No se aplica analogía en derecho penal. Lo mismo en el Código Penal, artículo 3 del título preliminar. El título preliminar del Código Penal contiene principios, ¿ya? El título preliminar, que son 10 artículos, si no me equivoco, contiene principios. No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde. Fíjense que esta redacción es muy interesante porque es más detallosa, más detallada. O sea, no se aplica la analogía en ninguna circunstancia en derecho penal. Es decir, ni para calificar el hecho como delito, ¿correcto? Aquel que, digamos, está prohibido vestir casaca azul. Ya, correcto. Aquel que vista casaca azul, no sé, se retira del aula. Todos vienen con casaca azul mañana. Correcto. Dije azul, no dije morado. Oiga, pero mi casaca es morada, no es azul. Pero se parece, pues. Así que usted se va. Eso es analogía, ¿de acuerdo? No, morado es morado y azul es azul, por más que se parezcan. Eso es con respecto a la calificación de derecho como delito. Definir un estado de peligrosidad o determinar la pena es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuál sería un estado de peligrosidad? O sea, ¿cuándo estamos frente a una situación peligrosa? No es que se parezca. Si tú manejas, digamos, con ojos cerrados un automóvil, estás generando un estado peligroso. Listo. Si lo hago con una bicicleta, no, pero también tiene ruedas. No, no es lo mismo. Para fijar una pena, la pena dice que tienes que pagar una multa de 1.000 soles. Ya mira, no tengo 1.000 soles, pero tengo este álbum de figuritas del Mundial de Alemania 74 que no tiene nadie y que cuesta 1.000 soles. Entonces, no dice eso, tú pagas 1.000 soles, no es algo que se parezca. Vamos a cambiar de tema. El principio de lesividad nos lleva a otro principio del derecho penal que, por cierto, es muy discutible, que es el concepto del bien jurídico. ¿Ya? ¿Qué cosa es el bien jurídico? ¿Qué cosa es el bien jurídico? El bien jurídico es una entelequia, ¿ya? Es un concepto que vamos a inventar con la idea de más o menos fijarnos qué cosa vamos a defender en derecho penal. Es una entelequia según la cual hay determinadas situaciones, determinadas causas, determinados conceptos que la sociedad necesita proteger. Y necesita protegerlos con tal fuerza que le vamos a dar consecuencias penales a aquellos que vulneren estas situaciones. ¿Correcto? Por ejemplo, la vida. La vida es el principal de los bienes jurídicos.
La vida es un bien jurídico. ¿Por qué es un bien jurídico? Porque si alguien la violenta, lo vamos a castigar penalmente. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad es un bien jurídico. Si alguien violenta la propiedad, vamos a castigarlo penalmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el honor, aunque no lo crean, el honor es un bien jurídico. Si alguien viola el honor de otra persona, debería ser castigado penalmente, aunque esto es cada vez más difícil. La única vez que yo conocí el caso de una persona que fue a la cárcel por violentar el honor de otra persona fue Magali Medina y se hizo un escándalo tan grande, ¿no es cierto?, que no creo que otro juez condene a alguien por muchos años. Pero bueno, los bienes jurídicos hay que protegerlos. Entonces creamos esta ficción del bien jurídico. Hay mucha gente que hoy día cuestiona el principio del bien jurídico. Yo mismo tengo algunas dudas sobre si es correcto o no, pero en todo caso es una invención que nos ha servido para aterrizar el principio de lesividad. ¿Y qué dice el principio de lesividad? Básicamente, dice que para que haya una falta, para poder considerar algo como contradictorio al derecho penal, ¿no es cierto?, tiene que haber la lesión de un bien jurídico o la puesta en peligro de un bien jurídico, ¿correcto? O lesiono un bien jurídico o lo pongo en peligro. Si existe esto, puedo castigar. Si no existe esto, es inútil castigar, no deberíamos castigar, no debería aplicarse. Hay sustracción de materia, utilicen el término que quieran, no debería castigarse. Esto lo vemos plasmado en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. ¿Y cuáles son esos bienes jurídicos tutelados por la ley? Se entiende que estos están expresados en la Constitución. Hay que hacer una interpretación de la Constitución para determinar en función a ello qué cosa es un bien jurídico. ¿Por qué se critica esto? Y yo mismo, repito, establezco críticas. Porque ¿qué ocurre si mañana el Congreso de la República se reúne? Usemos otra vez el concepto de la casaca azul, ¿ya? Digamos que el Congreso se reúne y dice, ok, a partir de mañana será un delito castigado con multa, para no ser muy severos, el llevar casaca azul a las aulas universitarias. Por más absurdo que nos parezca, el Congreso podría hacerlo, ¿no es cierto? Correcto. Si lo hace, ¿cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo ahí? Alguien podría decir el buen gusto de repente, ¿no? Son feas las casacas azules, ya. Libertad, no, al contrario, estamos coactando la libertad ahí. Pero digamos, hagamos un esfuerzo, ¿ya? Entonces digamos, bueno, pues lo que se está defendiendo es el buen gusto, ya. Estamos creando un bien jurídico, por tanto, que no existe en la Constitución, ¿no es cierto? Complicado, ¿no? O sea, el concepto de bien jurídico es súper complicado, porque si yo sigo formalmente la creación de una norma, estaría creando bienes jurídicos. Jacobs, que está tan de moda, precisamente cuestiona esto del bien jurídico, entre otras cosas por eso, y nos dice que es un concepto inútil y que hay que superarlo. Jacobs lo que dice es que no existe esto del principio de lesividad ni del bien jurídico, que es una barbaridad. Lo que existe es la violación de la norma, y punto. ¿Correcto? O sea, tiene una visión normativista del derecho, funcionalista en realidad, y lo que nos dice es, oye, si se viola la norma tiene que haber una consecuencia, por tanto esto del bien jurídico es una tontería. O sea, la norma puede decir lo que quiera, los legisladores pueden marcar lo que quieran, es un decir, es decir, la sociedad puede penalizar lo que le parezca más conveniente. No hay este concepto del bien jurídico. Pero en fin, nosotros nos quedamos con el concepto del bien jurídico porque es así como lo trabajamos, y entonces en función a él existe este principio de lesividad. Avancemos. El principio de culpabilidad nos lleva a otro concepto previo, que es un concepto occidental y cristiano, que es el concepto del libre albedrío. El libre albedrío. Dios creó la tierra, hizo los animales y las plantas, ¿no es cierto? Hizo el sol y los planetas, el agua y la tierra, y creó a Adán. Y lo vio y dijo, esto es bueno, ahí se equivocó, ¿no es cierto? Y después se equivocó peor porque hizo a Eva, no, mentira. Entonces, después de Adán crea a Eva, ¿no es cierto? Y todo era maravilloso y les da el Edén. Y les dice, miren, muchachos, esto es de ustedes, crezcan, desarróllense, esto es lindo. Hagan lo que quieran, coman lo que quieran, pero de ese árbol que está allá, de ese árbol no coman. ¿Correcto? Uno podría decir, qué complicado Dios, ¿no? O sea, ¿por qué esta vaina de prohibirnos cosas? Díganme si no es verdad que todos queremos lo prohibido. O sea, Adán y Eva tenían
todos los árboles del Edén, todos, pero querían ese árbol que era el único que estaba prohibido, ¿no? Y finalmente, claro, Eva le dijo a Adán, y la historia de siempre, ¿no es cierto?, de las parejas en la humanidad. Entonces el hombre hizo lo que dijo la mujer y nos arruinamos todos. Ahora, no tengo una cosa, uno podría decir, oye, qué pesado Dios. O sea, Dios pudo haber hecho las cosas mejor y pudo haber dicho sencillamente, haz lo que quieras, ¿no es cierto? O sea, come de todos, punto. O mejor todavía, te prohíbo que comas de ese árbol y te doy la inteligencia superior de efectivamente no comer de ese árbol, de tomar decisiones correctas. Correcto, a la hora de crearte, te creo para que tomes las decisiones correctas. De ese árbol no vas a comer. Por propia voluntad no vas a comer, no se te va a ocurrir comer de ese árbol. Cuando te acerques te van a dar arcadas, no vas a querer comer de ese árbol. No, lo que nos dio fue libre albedrío. ¿Ok? Nos dijo, oye, haz lo que tú decidas. Ya te dije que está bien y ya te dije que está mal. En función a eso tú decides, ¿correcto? Y entonces cuando Adán comió de la manzana, ¿qué pasó? Le cayó con todo, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿culpa de quién? ¿De Dios? ¿Culpa de Eva? No, no es culpa de Eva, es culpa de Adán. Porque él sabía perfectamente que estaba prohibido y él, en ejercicio de su libre albedrío, comió la manzana. Bueno, allí está el principio de culpabilidad, o llámenlo mejor, de reprochabilidad. ¿Cuándo podemos reprocharle la conducta a otra persona? ¿O por qué podemos hacerlo? Porque esta persona conscientemente toma la decisión, ¿no es cierto?, de vulnerar una norma. Y el castigo que se le aplica es en función precisamente a esa elección libre y concreta que él hizo. En esta suerte de elección o decisión que él tomó, un concepto económico de decir, a ver, si yo violo el derecho, me va a pasar esta consecuencia. Si yo no lo violo, no tendré esta consecuencia. ¿Qué hago? Y asumo mi responsabilidad. Y si decido entonces violar la norma, ya calculé, ya hice el cálculo. Y dije, a ver. Si yo mato a esta persona me puedo ir hasta 15 años adentro, pero pucha, ¿no? El árbitro que me cobró el penal, me lo bajo, me como los 15 años bien, o sea, no importa, ¿no es cierto? Efectivamente, si te agarran y te meten adentro no te puedes quejar, tú ya lo calculaste y asumiste la consecuencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que está en el fondo de este principio de culpabilidad, que lo tenemos reflejado en el título preliminar del Código Penal en su artículo 7º. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrito a toda forma de responsabilidad objetiva. Esto último es bien importante, ¿ya? Es decir, es fundamental para hablar de un tema de responsabilidad penal que se pueda hacer una imputación subjetiva al autor. O sea, no se trata simplemente de que, oye, objetivamente lo que tú has hecho es causante del resultado. No, tú tienes que haber tenido la intencionalidad o por lo menos la negligencia, no sé si ahora, pero en algún momento les harán la diferencia entre lo que es dolo y culpa, ¿no es cierto? Pero tiene que ser imputable subjetivamente a ti también. O sea, tú tomaste la decisión, y en función a que tú tomaste la decisión e hiciste algo conscientemente, por eso es que tienes un castigo. Tú lo evaluaste, fue tu decisión al final, tú no puedes echarle la culpa ni a la sociedad, ni al mundo, ni al Código Penal, ni al juez, ni al fiscal, ni a nadie. Es tu responsabilidad, tú sabías, ahí está la ley escrita, encima estudiaste Derecho en la universidad, tienes todas las o sea, tú tomaste por tanto libremente tu decisión, esto es lo que te toca, esto es lo que te corresponde, tú lo asumes. Sócrates, que fue seguramente el hombre más brillante del mundo occidental por lo menos, fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por una serie de circunstancias, no vamos a hablar aquí del tema, pero yo les recomiendo leer la Apología de Sócrates, sobre todo para los que estudian Derecho. Y luego de eso, en un libro posterior, en el Critón, Platón nos cuenta que, bueno, para todos era pues muy injusto la muerte de Sócrates, o sea, no tenía sentido, entonces organizan la fuga de Sócrates. Y organizan la fuga de Sócrates, está todo arreglado y van donde Sócrates y le dicen, mira maestro, está todo arreglado. Los guardias están conversados, afuera hay un caballo, un carruaje para llevarte, te vamos a llevar a otro pueblo, vas a vivir feliz hasta el final de tus días, tranquilo, todo bien, y te vas. Y Sócrates dijo, no,
porque me corresponde morir. Es decir, en la aplicación de la ley que he respetado siempre, que he querido respetar, ¿no es cierto?, habían estas consecuencias, yo sabía que esto podía ocurrir, libremente decidí enseñar la verdad, esto podía traerme consecuencias, ya lo sé, he respetado esta ley toda la vida y esta ley ahora se me aplica y me dicen que debo morir entonces. Y Sócrates se quedó, ¿no es cierto?, y Sócrates murió. A pesar que nadie quería, lo mataban, lo obligaban a beber cicuta en esa época. ¿Se imaginan lo que era esa muerte? Debe haber sido terrible, ¿no es cierto? Deben haberlo agarrado entre 20, abrirle la boca. ¿Se imaginan cuando matan un pavo, no? Igualito, la verdad, y le metían la cicuta. No, Sócrates dice que, al contrario a eso, le quitó la cicuta a su verdugo que no quería dársela y él se la bebió, porque es lo que le tocaba. Por supuesto no le pido a nadie que tenga ese grado de heroicidad, pero es básicamente la idea. O sea, él entendía que es lo que le tocaba. La consecuencia de sus actos lo llevaba a esto. El principio de proporcionalidad, qué interesante esto. Hay dos principios que olvidé mencionar al iniciar esta conversación, que los pasaremos más o menos rápido, pero que tienen que ver directamente con la justicia, ¿ya? Cuando hablamos de justicia, ¿qué conceptos se nos vienen normalmente a la cabeza? Ya no hay proporcionalidad. ¿Qué más se viene? Igualdad. Listo, es el primero que viene, ¿no es cierto? Cuando hablamos de justicia, igualdad. Todos somos iguales. Al toque nos sale. Ya, el principio de igualdad, lo vamos a ver después. Pero lo otro que viene de inmediato como consecuencia del concepto de justicia es la proporcionalidad. ¿Ok? Justo es ser proporcional. Justo es tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, en función de distintas condiciones. Justo es darle a cada cual lo que merece o lo que le toca, en función a sus circunstancias, características. Eso es lo justo. Justo es que si, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo cometo una falta, esta falta sea castigada de una manera. Y si cometo una falta más grave, tengo un castigo mayor. Y si cometo una falta más leve, tengo un castigo menor. Ya, eso en el Código, eso es casi una falacia en la actualidad en el Código Penal peruano. Pero estamos hablando de principios, así que imaginemos el mundo ideal que esto efectivamente es así. El artículo 8º, el título preliminar del Código Penal, nos dice que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La pena, el castigo, no puede ir más allá de la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito, ¿correcto? Si eres reincidente o si eres habitual, puedes ir más allá en la pena, a efectos de castigar más, ¿no? La medida de seguridad solo puede ordenarse por interés públicos predominantes. Es decir, el principio de proporcionalidad. La aplicación de la pena siempre en relación a la falta cometida. El inciso 13 del artículo 139 de la Constitución nos dice que parte de los principios y derechos de la función jurisdiccional es la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Esto tiene que ver, Esto tiene que ver con otro concepto. Por favor, les pido que no miren ese texto un ratito para terminar la idea de la proporcionalidad. Solo para terminar la idea de la proporcionalidad, entonces, el concepto es este, ¿correcto? El castigo tiene que ser proporcional al daño cometido. Proporcional al daño cometido. ¿Esto es normalmente así? Lamentablemente no lo es. A manera de ilustración, si alguno de ustedes comete un secuestro, que es un delito grave y que tiene una pena grave, si durante el secuestro su secuestrado pretende huir y ustedes en un movimiento rápido lo capturan y lo amarran, digamos, con suma fuerza, lo atan con una soga, así, no te vayas, y le atan las manos. Imaginémonos que, no soy médico, así que voy a inventar cosas médicas, ¿no? Imaginémonos que esta atadura es tan fuerte, ¿no es cierto?, que le genera un problema diabético el hombre, no sé, le genera un problema serio y termina perdiendo la mano. O sea, gangrena, córtale la mano porque tienes que cortarle la mano, le cortamos la mano. En esa actuación, en ese momento, el secuestrador, que es uno de ustedes, que ya es mi amigo, me llama. Me dice, Alberto, ¿qué pasa? He secuestrado a este pata, había que secuestrarlo porque en realidad estaba a punto de jalarme en el curso, entonces yo preferí secuestrarlo. Bueno, ok, lo secuestraste. ¿Qué más ha pasado? Ha querido huir, entonces lo amarré. No tuve intención, pero, en fin, le fregué la mano, no me había avisado que tenía estos problemas médicos y tuve que cortarle la mano para evitarle un mal mayor. Así que le cortaste la mano. Ok.
Cortarle la mano a una persona nos lleva a otro tipo delictivo, ¿no es cierto? Que son las lesiones. Y la amputación de un miembro supone una lesión grave. Correcto. El Código Penal en tema del secuestro nos dice que existe la figura del secuestro agravado. ¿Cuándo hay secuestro agravado? Cuando además del secuestro ocurren una serie de condiciones. Una de esas, lesión grave. Si hay una lesión grave como consecuencia del secuestro, la pena es cadena perpetua. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi consejo como abogado? Apaguen las grabadoras, ¿no? Ya, llévatelo al parque, delante de 4 o 5 testigos, un montón de gente que te vea, agarra una pistola y métele 6 balazos, mátalo delante de todo el mundo. Porque en el peor de los casos eso será asesinato. Yo puedo alegar locura y ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero, ok, eso puede ser asesinato, 35 años máximo. La pregunta es, ¿quieres irte 35 años adentro o cadena perpetua? ¿Qué prefieres? Anda, mátalo entonces. Entonces, esto es real, ¿ah? Esto es Código Penal peruano. En fin, la discusión sería larga para explicarles el porqué, pero en 2 patadas les explicaré porque el Código Penal peruano obedece lamentablemente a una serie de modificaciones en función de las cosas que ocurren normalmente. O sea, cuando ustedes ven las noticias y dicen cualquiera sea el delito de moda, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa? El secuestro, el asalto al paso, creo, ¿no? Los asaltos al paso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de un asalto al paso? Que todos reclaman, todos piden, toda la prensa clama, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que piden? Más severidad, más penas. ¿Qué ocurre frente a eso? La prensa dice que los congresistas son unos inútiles, no sirven para nada, entonces presionan al Congreso. ¿Qué ocurre? Aparece siempre un Lescano, uno de estos, que dice, yo creo que hay que levantar la pena. ¿Qué sigue después de eso? Sigue la presión y el Congreso vota una ley levantando la pena, como si eso corrigiese el problema. Esa es materia de otra conversación, así que ahí lo dejaré, eso no corrige el problema. Pero lo que sí hace es seguir desnaturalizando el Código Penal y generar problemas de desproporción como este ejemplo que les he puesto. El ejemplo que les he puesto, que es real, nos habla de algo que va absolutamente en contra del principio de proporcionalidad. No es proporcional, pues, que por secuestrar a una persona yo me vaya de por vida adentro y por asesinarla me vaya a 35 años. Eso no es proporcional. Correcto. Otra figura que tiene que ver con la proporcionalidad es la que está en ese artículo y que tiene que ver con el ne bis in idem. ¿Correcto? Al final del artículo nos habla de la cosa juzgada. La cosa juzgada no es más que la garantía del ne bis in idem. La cosa juzgada es una institución del derecho penal que nos dice que cuando ya estamos frente a una sentencia final, firme, definitiva, ¿no es cierto? Esta es garantía de que no va a volver a tocarse el tema. Eso ya no se mueve, ya no se altera, ya no hay ningún recurso en contra de ello. Esto es así, ¿de acuerdo? Esa cosa juzgada nos garantiza que el ne bis in idem. ¿Qué es el ne bis in idem? Es un subprincipio, precisamente del principio de proporcionalidad, que nos dice básicamente que nadie puede ser procesado o perseguido 2 veces por el mismo motivo y bajo el mismo fundamento. ¿De acuerdo? Que es básicamente lo que nos dice eso, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. Es decir, si a ti comenzaron a perseguirte por un delito y este proceso terminó, no pueden volver a hacerlo. No pueden volver a hacerlo. ¿De acuerdo? Claro, vamos a entrar, esta no es una charla sobre ne bis in idem, entonces diremos cuándo sí pueden volver a hacerlo, cuando hay hechos nuevos, porque es un tema ya de probanza, etcétera, etcétera. Pero estamos en principio, así que quedémonos con eso. El principio de igualdad. Otra vez la Constitución, artículo 2, inciso 2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Por tanto, no puede admitirse ningún tipo de trato discriminatorio en un proceso penal. El artículo 10 del Código Penal peruano nos habla de la excepción, ¿ya? Que nos dice, la ley penal se aplica con igualdad. Hasta ahí todo bien, esto recoge el precepto constitucional. Pero luego continúa y nos dice, las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales. Lex escrita, lex previa, es decir, o sea, no todos somos iguales. Respuesta correcta,
No, no todos somos iguales ante la ley. Hay determinadas circunstancias que hacen que algunas personas tengan determinado tratamiento especial. Por eso decíamos al comienzo, lo justo es tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Por ejemplo, una de las desigualdades más criticadas por la población, la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Si ustedes están inmersos, digamos, en un proceso de investigación, los van a investigar, el fiscal los va a acusar, se les abrirá proceso y eventualmente los condenarán o los dejarán en libertad. Si lo propio ocurre con un congresista, no podrán hacerlo, porque el congresista goza de una institución que se llama inmunidad parlamentaria, que es una prerrogativa del Congreso, no de los congresistas, para proteger a sus integrantes de manera tal que no se les pueda perseguir y que no se pueda utilizar un proceso penal como excusa, esa es la razón, ¿ya? Como excusa para una persecución política. Porque si esto fuera así, para el gobernante sería muy sencillo, ¿no es cierto?, decir, acúsalo de tal cosa y sácalo del Congreso. En realidad, la inmunidad parlamentaria es una institución muy antigua que lo que buscaba era precisamente eso, proteger a los legisladores del enorme poder que tenía el gobernante de aquel entonces. Y es una institución que queda hasta nuestros días. No vamos tampoco a tocar ese tema hoy, simplemente lo pongo como un ejemplo. Ese es un ejemplo de prerrogativas especiales que tienen que estar taxativamente previstas en la ley o en tratados internacionales. Y para terminar, el principio de humanidad. Como he corrido un poco, por culpa mía, porque yo soy quien ha llegado tarde, he dejado pasar algunas cosas elementales que debíamos haber anotado dentro de la proporcionalidad, solamente la diré a manera de recapitulación, que son considerados como principios también, el de mínima intervención, ¿no es cierto? El de mínima intervención es fundamental, o sea, en materia penal hay que intervenir lo menos posible. El de la supletoriedad de la ley, de la aplicación de la ley penal solo cuando no puede resolverse con otras ramas del derecho. Pero bueno, ya estamos en el principio de humanidad, así que ya lo pasamos. El principio de humanidad no tiene ninguna positivación en la ley peruana. O sea, no lo van a encontrar en ningún artículo de la Constitución, en ningún artículo del Código Penal. Como primicia les contaré que ya está listo el anteproyecto de nuevo Código Penal en el Congreso, que debería entrar a discusión en cualquier momento. Y ese anteproyecto de Código Penal, en su artículo 1 del título preliminar, contempla el principio de humanidad. ¿Ya? Se los doy como chisme nada más. Pero hoy no existe ese principio planteado en ninguna parte. ¿Y qué nos dice el principio de humanidad? Nos recoge una cosa que es fundamental, el respeto a la dignidad de las personas. O sea, si entendemos que el derecho penal es una herramienta, es un instrumento para tratar de devolver el orden social roto, ¿no es cierto?, por alguna infracción cometida por alguno de sus miembros, tenemos que entender que estamos en el fondo tratando de proteger a los seres humanos que conforman precisamente esta sociedad. Y que por tanto toda nuestra actuación penal tiene que estar regida por un principio de humanidad, que nos lleve a entender la problemática de cada caso. Un instrumento del principio de humanidad, por ejemplo, el indulto. Por hablar de un instrumento cualquiera, de las muchas cosas que podríamos hablar con respecto a una cosa práctica, concreta, ¿no es cierto? El indulto. Frente a una situación humanitaria evidente, el otro día veía el caso de un señor que había sido condenado, me parece, por tráfico ilícito de drogas, un señor ya mayor que había sido condenado, me parece, a 5 años, que ya tenía 4 años adentro con cáncer terminal, de verdad ya en sus últimas. Entonces un mínimo de humanidad nos lleva a decir, sácalo, que muera fuera. O sea, ya para qué lo tienes adentro. Principio de humanidad. No es uno de los casos más famosos, por cierto, hay casos muy famosos que no tienen nada que ver con la humanidad, pero este caso sí me parecía muy ejemplar, ¿no? Sin embargo, y a pesar que no está recogido en ninguna parte, yo sí quisiera recordar el primer artículo de la Constitución peruana, pues, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y si esto es así,
Si de verdad la sociedad y el Estado peruano se organizan en función a respetar la dignidad de la gente, es fundamental que cuando este Estado y cuando esta sociedad sanciona, tenga, ¿no es cierto?, muy en claro de que estamos frente a seres humanos y que por tanto esa sanción no debe ser bajo ningún punto de vista una revancha o una venganza, sino que debe tener objetivos mayores, como por ejemplo su principio, en este caso de resocialización del reo, del que seguramente ustedes han escuchado hablar. O sea, nosotros no castigamos por castigar, aplicamos una pena en el concepto, lamentablemente no es cierto, de que con esa pena vamos a resocializar al reo. Esa es la idea. Vamos a devolverlo como parte de la sociedad. Así eso apunta a un derecho penal humano en el marco de una sociedad que se reconoce democrática y un Estado de Derecho, según el artículo 43 de la Constitución, si no me equivoco, que deberían darle una miradita. El artículo 1 del título preliminar del Código Penal, también este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Otra vez, el concepto de persona humana dentro de lo que es el objetivo fundamental del Código Penal. Ok, muchachos, este es básicamente lo único que se ha querido es hacer una aproximación a este tema de los principios, que deben tener ustedes siempre claros cuando vean temas penales. O sea, no se trata simplemente de la aplicación de la ley por la ley. Yo distinguía, y espero que ustedes se lleven esta idea al final de esta conversación, entre los repetidores de código y los abogados. Los códigos los puede comprar cualquier persona, ¿correcto? Cualquiera puede comprar el código y cualquiera puede conocerlo de memoria. Y puede citarles de memoria los artículos de un código, ¿no es cierto? Decir, aquí se aplica tal cosa y bla, 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 y se los puede repetir tal cual. Eso no es estudiar derecho. O sea, para eso compren el código, lo llevan debajo del brazo y lo pueden leer. Lo importante es que entiendan los conceptos fundamentales del derecho, que puedan aplicarlo. ¿Y aplicarlo cómo? Conociendo herramientas como esta, por ejemplo, los principios, que los puedan ilustrar a la hora de leer ese código y a la hora de aplicar ese código, que puedan hacer que entiendan en qué marco es que esas normas están dadas y en qué marco es que esas normas deben estar aplicadas. No solamente para darlas y aplicarlas, sino además y tal vez fundamentalmente para poder entenderlas, criticarlas y mejorarlas, que de eso se trata. Muchas gracias por haber estado conmigo un rato. A ver, jóvenes, si es que hubiera alguna pregunta para que nuestro ponente nos pueda absolverlo. Jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan que hacer a nuestro ponente? Es una oportunidad para que ustedes puedan disipar cualquier duda respecto al tema que están escuchando. O sobre cualquier otra cosa si quieren, ¿ah? Bueno. No, fútbol no, pues. Nunca. Bueno, yo quería preguntarle sobre el Código Penal que tenemos actualmente, si necesita una reforma el Código Penal, porque vemos que hay muchos vacíos en las leyes que se ven especificadas ahí. Ya, a ver, yo creo que sí. Ahora, temo que soy un bicho raro que va contracorriente. O sea, normalmente lo que la gente pretende cuando habla de reforma del Código Penal es que piensa, quiere que lo que haya sea un Código Penal hiperrepresivo. O sea, tenemos que cambiar las leyes penales porque tenemos que meter a todo el mundo adentro, ¿no es cierto? Ahora, eso también es bien curioso, porque ustedes se dan cuenta, la gente quiere que metamos a todos los criminales adentro, pero cuando decimos hay que hacer una cárcel nueva, todos saltan, y nadie quiere que se construyan cárceles nuevas. Entonces yo no sé dónde quieren que los mandemos a Marte. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Justicia, no pueden creer la cantidad de cartas que recibía, de pedidos formales que recibía de autoridades regionales para que se elimine la prisión de su jurisdicción o para que no se construya una en su jurisdicción. El presidente del gobierno regional de Tacna me mandó 2 cartas pidiéndome por favor que cierren Chayamayo, que es la cárcel de máxima seguridad del Perú. Bueno, él no quería que exista,
porque le molestaba porque está en Tacna. Los congresistas de Puno, todos de acuerdo, una y otra vez insistían ante la comisión de que por favor no haya más presos en Puno, que se cierren las cárceles en Puno. Acuérdense el laberinto que hubo en Cañete, me parece, cuando se quiso ampliar el penal de Cañete, solamente se quiso ampliar el penal, tomaron la carretera, hubo 2 muertos, fue un problema enorme. Esa misma gente que no quiere que haya prisiones en sus jurisdicciones, sin embargo, exige, ¿no es cierto?, que metan a todo el mundo adentro, este gobierno que es muy blandito, los congresistas no hacen nada, todos presos. ¿A dónde lo vamos a meter presos? En la luna. Entonces, si no se permite que se construyan prisiones. Pero dicho esto, este contrasentido, yo tengo una crítica mayor. La historia nos ha enseñado que levantando penas no arreglamos el problema. Se ponen las penas cada vez más altas y las tasas de criminalidad siguen creciendo. Allí no está el problema entonces. Ese no es el problema. Y si ese no es el problema, basta ya. O sea, paremos la mano, y se lo estoy diciendo a chicos que están estudiando Derecho, con creer que porque penalizamos más vamos a arreglar el problema. Eso así no funciona. ¿Qué cosas debieran funcionar desde mi punto de vista? Deberían funcionar las políticas preventivas, que no tenemos idea de cómo se aplican. Yo te doy algunas muestras. Por ejemplo, para hablar de fútbol, que alguien me decía fútbol. Cuando ocurre en un partido de fútbol una desgracia, por ejemplo, ¿no es cierto?, estos muchachos que mataron a esta chica que iba por la Universidad de Lima, no sé si se acuerdan. ¿Cómo se llama el caso? Bueno, no me acuerdo, pero esta chica pobrecita murió. Unos vándalos de estos salvajes que se meten en la trinchera, creo que era en ese caso, ¿no es cierto?, y mataron a la chica. Díganme ustedes, punto número 1, ¿ese acto criminal estaba penalizado? Fíjense que alguno me ha dicho que no. Claro que estaba penalizado. Matar a una persona está penalizada en el código. Matarla en grupo, además con alevosía, con ventaja, es un asesinato, o sea, hasta 35 años de cárcel. Sin embargo, la gente salió a las calles a pedir que el gobierno que no hace nada, pedían más pena, más de 35 años. No sé si alguno puede pensar un instante en lo que significa 35 años adentro. 35 años. Pero la gente salía pensando que había que pedir más pena y que la culpa era del gobierno porque no le poníamos más pena a ese suceso criminal. Segundo hecho, ¿recuerdan ustedes la propaganda que tuvo ese incidente? Tuvo una enorme propaganda. Toda la televisión nos habló mañana, tarde y noche de la niña muerta, que es muy lamentable, por cierto. Ok, críticas al Estado. Esos criminales fueron capturados. Esos criminales fueron condenados. ¿Alguno de ustedes se enteró? Si no nos enteramos de que la ley viva, actúa y de verdad sanciona, no estamos dando el mensaje preventivo que tiene que dar la ley penal. Si lo que todo el día hace en la prensa es de contarnos el delito, pero no el castigo del delito, ¿cómo pretendemos como sociedad que esa ley penal, cuál es la razón fundamental de la ley penal? Tiene un carácter preventivo. La ley penal no se hace para castigar, se hace para prevenir. La lógica de la ley es decir, hey, si tú matas te vas 35 años adentro, ¿ah? Entonces tú dices, ups, no lo mato. Le meto una pateadura, pero no lo mato. ¿De acuerdo? Si lo pateo, ¿cuánto va? Depende, si las lesiones, depende del grado de la pateadura. ¿Me entiendes? Pero lo que tiene es un carácter preventivo la ley. Ahora, si como sociedad, y estoy criticando a la prensa, no damos cuenta de ese castigo, ¿cuál es la idea que queda en el colectivo? De que hay impunidad, de que la ley no sirve, de que se puede delinquir impunemente. Y no es verdad. Cuando no ha habido castigo, en todo caso, es por inoperancia de los agentes, ¿no es cierto? De la policía que no captura, del fiscal que no hace bien su trabajo o del juez que no condena. Pero la ley es suficiente para condenar. El problema entonces no está en la ley. El problema no está en la ley. Te ponía un ejemplo para el tema de cómo es que tienes que hacer. Es decir, ahí yo qué haría como gobierno, una cruzada para decirle al gobernante, a los medios de comunicación, ayúdenme. Bestial, tú desarrollas tu morbo para hablar sobre el crimen cometido, porque en realidad lo que desarrollas es morbo ahí. Ok, yo no puedo prohibírtelo porque es libertad de expresión, pero ayúdame como sociedad. A este pata lo vamos a agarrar y lo vamos a meter preso 30 años. Publicita eso. Publicita eso. Eso es lo que necesito que publicites. No lo conviertas en víctima después, porque también eso nos encanta. Una vez que ya lo condenamos, cambia la historia. No sé si se han dado cuenta. Y la prensa nos cuenta la historia de pobrecita, esta en realidad no es culpable. Somos geniales para eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un tema. Prevención. Los estudios han determinado
que de los niños que están en prisión porque sus padres están purgando condena, no recuerdo el número exacto, pero me parece que es cerca del 70% de esos chicos, cuando llegan a la mayoría de edad, delinquen y acaban en prisión. Eso está demostrado estadísticamente. ¿Ya? Estos chicos de la cárcel terminan en la cárcel. Seguramente porque viven en ese ambiente, por más o menos el ambiente que conocen, y terminan en la cárcel, en un altísimo porcentaje. Pregunta, si ya sabemos eso, porque eso que es uno de los pocos estudios que se han hecho de prevención en el país, nos arrojan ese dato, la pregunta es, como Estado, ¿qué estamos haciendo hoy para que esos chicos no sean delincuentes dentro de 15 años? Nada, nada. No hay un sol del presupuesto de la República destinado a ese trabajo. Y digo yo, ¿no sería más eficiente? ¿Por qué esperamos todos sentados a que los chicos crezcan y se conviertan en ladrones? Claro, cuando eso ocurra, les vamos a caer con todo el peso de la ley, los vamos a castigar, los vamos a meter presos, con lo cual además económicamente es una mala decisión porque es mucho más costoso que trabajarlos cuando eran chicos. Pero no hablemos de temas económicos, hablemos de temas morales nada más. Es decir, como sociedad sabemos, es como que ustedes miren a un chico de 5 años y lo miren y le digan, espérate, cuando tengas 20 te vamos a caer con todo. Y me espero, y cuando tengas 20 te doy con todo. Maldito criminal. ¿Quién es el criminal ahí? ¿Ese niño o la sociedad? Que sabiendo que ese chico iba a delinquir, no fue con ese chico a trabajarlo y a decirle, ven papito, o sea, hay otro mundo, te lo enseño, te doy otra posibilidad. Eso es prevención. ¿Quiénes conocen ese tema? ¿Los jueces? ¿Los fiscales? No, eso es un trabajo para criminólogos, es un trabajo para psicólogos sociales, es un trabajo para antropólogos. ¿Cómo se resuelve el problema? Creemos porque ya, mejor. ¿Quién en el Estado combate el crimen? ¿Cuál es el órgano del Estado encargado de hacer que la tasa de criminalidad baje? ¿Quién? ¿La policía? Bueno, la policía no. Los policías pobrecitos persiguen al delincuente. Pero con eso no baja la... ¿No es cierto? Encima mal pagados, no, ese no es el... Los fiscales tampoco, los fiscales acusan al delincuente, los jueces condenan al delincuente. ¿Quién se encarga de que la tasa de criminalidad baje? No hay un ente en el Estado que se encargue, que esa sea su tarea. No existe un ente en el Estado cuya tarea sea, oye, bájate la criminalidad. O sea, hay profesionales que podrían trabajar esto competentemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear un órgano que se dedique a esta tarea. Y les tengo una buena noticia, se creó hace 2 años ya, el CONAPOC, o hace 1 año y medio, Consejo Nacional de Política Criminal, integrado por criminólogos, antropólogos, psicólogos sociales, toda esta mancha, todo perfecto. ¿Bajo el orden de quién? Del ministro de Justicia, ahí metimos la pata. Hasta ahora el CONAPOC no funciona. O sea, funciona, pero no da ningún resultado. De manera que por ahí pasa el tema. Y aproveché tu pregunta para irme por las ramas, ¿no? Tu pregunta es, ¿debe haber un nuevo Código Penal? La respuesta es sí. ¿Por qué debe haberlo? Porque el Código Penal peruano hoy es incoherente, no tiene coherencia intrasistémica. Acabo de hablarte del tema del secuestro y del asesinato. Y como ese te puedo poner un montón de casos en donde no es proporcional el código. Y no es proporcional porque, te repito, una vez que el código se hizo y que tenía lógica cuando se hizo, ese código ha ido siendo transformado casi todos los días, porque casi todos los días en los plenos del Congreso se debate sobre alguna modificación penal, siempre, que por supuesto nos lleva a levantar las penas, siempre, por supuesto con la presión de la prensa, siempre, lo cual asegura siempre que los congresistas que son bastante cobardes voten según diga la prensa, ¿no es cierto? Y se levanta alguno en solitario a decir, con su discurso de siempre, oye, eso no resuelve el problema, bla, 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 pero igual perdemos. Entonces el Código Penal hoy día es un Frankenstein, por eso tiene que ser cambiado. Una pregunta más. La única, la última. Bueno, a sabiendas que usted es congresista de la República, quiero saber qué está haciendo o va a hacer frente a estos problemas que se presentan. Te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. Y el CONAPOC ya lo creamos. Ahora, este no es un problema del Congreso de la República ya, por más que sea el punching back, o sea, pégale al Congreso que de todas maneras funciona. El Congreso tiene que arreglarlo. ¿Cómo? Es un problema del Poder Ejecutivo. El gobierno tiene que... Nosotros las herramientas ya se las dimos, ¿correcto?
¿Cuál es la herramienta? El CONAPOC es la herramienta. ¿Qué más hay que hacer? Que el gobierno haga lo que tiene que hacer. No lo va a hacer tampoco. Buenas tardes, tenga Hola. usted, señor congresista Alberto Bengolea. Sabiendo que el sistema judicial, ¿no? Que el Poder Judicial es quien se encarga de la administración de nuestros derechos, la administración, ¿no? Mi pregunta es, ¿de qué manera el sistema judicial peruano alcanzaría un sistema democrático y objetivo en la toma de decisiones en las sentencias, en los juicios? Yo soy bien crítico del Poder Judicial. Gracias. Soy súper crítico del Poder Judicial, fundamentalmente por el nivel del Poder Judicial. Mira, te lo voy a decir de esta manera, ¿ya? Yo escucho muchas veces a la gente que critica y que dice, oye, al Congreso de la República debería ir gente preparada, no tanto animal que va, que no ha estudiado nunca, ¿no es cierto? Y yo digo, no, porque el Congreso de la República es la representación del pueblo. Y nadie puede decirle al pueblo a quién elegir y a quién no elegir. O sea, si el pueblo quiere elegir a un analfabeto, está en su derecho de elegir a un analfabeto, porque siente que ese analfabeto lo representa bien, ¿de acuerdo? Ese es el derecho soberano del pueblo, para tomar la decisión que le parezca sobre quién lo deba representar. Es más, si tú vas a comunidades altoandinas, en estas comunidades altoandinas históricamente dudan del doctor. O sea, si tú vas con el título de doctor te fregaste, o sea, estás bajo sospecha. Porque históricamente todos los doctorcitos los engañaron siempre. Esta gente cree más en uno de los suyos, es lógico. Pero el Poder Judicial es distinto. Al Poder Judicial sí tenemos que reclamar que lleguen los más competentes. Y la pregunta es, ¿los mejores abogados del país están en el Poder Judicial? La respuesta es no, por 1000 razones. Una, la remunerativa, la más importante probablemente. No sé cuál sea el caso, pero yo me acuerdo cuando yo terminaba la carrera, en mi promoción no había nadie que quería ir al Poder Judicial. Y yo te cuento un chisme, cuando yo entré a estudiar Derecho fue porque quería ser juez. Pero después me di de bruces con la realidad y dije, ni hablar. Entonces ahí hay muchas cosas que mejorar. Y entonces, lamentablemente, la judicatura está llena de gente que no es la más competente. Y a pesar que no es la más competente, de gente que tiene ínfulas grandiosas. O sea, un juez es casi una mega estrella. Deberías hablar con un juez. Es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer varias cosas. ¿Sabes qué vivo tentado de hacer? Me encantaría que los jueces sean electos. Me encantaría que sean electos. Claro, con esto no arreglo el problema del nivel del Poder Judicial, al contrario, lo empeoro probablemente, ¿no es cierto? Pero por lo menos le daría más legitimidad al mandato del juez, obligándolo a que tenga asesores de nivel, que es lo mismo que tenemos que obligar a los congresistas, ¿no es cierto? Pero tal vez por ahí podamos comenzar a encontrar algunas ideas, porque el nivel del Poder Judicial no ayuda, pues, eso es definitivo, ¿no? No ayuda por un lado ni por otro. O sea, yo no creo que tenga legitimidad en el mandato y sin embargo, míralos. Mira, te pongo un solo ejemplo. Una comisión para hablar de un tema actual, polémico, una comisión del Congreso de la República integrada por 8 congresistas, todos ellos electos por el pueblo, toma una decisión determinada frente a un caso cualquiera y viene un juez, bastante incompetente, por cierto, a quien no lo eligió nadie, y le ordena a esos 8 representantes del pueblo tomar una decisión distinta. Acá hay un problema que tenemos que resolver de alguna manera. Eso no está bien. Y no estoy diciendo que no haya control de poderes, que es fundamental. Tenemos que reglamentarlo mejor. Creo que hay un tema pendiente todavía, ¿no? Mi duda es que si ya está planteado de que nadie puede ser inculpado por un delito que ya se le ha condenado, ¿ya? Y si lo comparamos con el caso de Miriam Pfeffer, esta chica ya salió en libertad, pero dice que se le va a volver a abrir un nuevo caso y por el mismo delito, la muerte de su madre. Entonces, ¿qué habría ahí? No, ahí es un tema distinto, porque ahí lo que se está declarando es que hubo nulidad en el proceso. Hay que volver otra vez a actuar, ¿no? Pero igual no importan los fundamentos que sean los mismos. No, porque fíjate, si esa fuese la idea, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente o declararla inocente o decirle siga adentro. Y lo que se está diciendo es no, vuelve otra vez a realizar el proceso porque se cometieron tales vicios. El tema es distinto ahí. O sea, ahí no estamos, y además, perdóname, discúlpame, tema adicional, ahí no estamos pues frente a una sentencia firme.
Si no, el tema no hubiera sido visto por el poder, por la Suprema, pues. Si la Suprema lo vio es que la sentencia no era firme todavía. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes, abogado Alberto Beingolea Delgado. Es un grato dirigirme a usted porque la forma como nos ha interpretado sus enseñanzas es de un buen agrado. Le hemos disfrutado muy bien su participación acá en la Universidad César Vallejo con todos los alumnos de Derecho. Mi pregunta es, hoy en la actualidad sabemos que para ser un congresista tienes que ser peruano de nacimiento y tener mayor de edad. Según su criterio, claro, según su criterio, ¿para usted está bien que esos dos requisitos sean o puede ser que hayan más requisitos? Porque hoy en día sabemos que hay muchos congresistas, bueno, no aptos para estar en el Congreso. Gracias. Sí. ¿Qué tema, no? A ver. Me has puesto, no sé si son estas luces o es tu pregunta. No, son las luces, creo. Escúchame. Primero, yo tengo una vieja crítica a una de esas condiciones, la de los 25 años. Y es una vieja crítica por algo que para mí es, en fin, puede haber un contrasentido en lo que te voy a decir, pero si a los 18 años tú tienes el derecho y por tanto la sociedad entiende la capacidad de elegir, ¿por qué no puedes ser elegido? O sea, si en tus manos está la capacidad de tomar una decisión y elegir a alguien, ¿por qué tú no puedes ser elegido? ¿Por qué esa discriminación de los chicos entre 18 y 25? Pero tu pregunta no va por ahí, tu pregunta va por decir si tenemos que poner más condiciones a los congresistas. Yo creo que en general no. Yo creo que en general no. Bueno, está bien, eso es lo que a ti te parece, pero perdóname, me están preguntando a mí. Entonces yo te voy a contar lo que a mí me parece. Después tú me puedes decir lo que a ti te parece. Yo creo que no, y te voy a explicar por qué. Y te lo digo a partir de mis estudios universitarios, a partir de mis estudios de maestría, a partir de que yo soy profesor de la Universidad Católica, que por la Vallejo también, en la San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a partir de toda mi preparación académica. Porque el concepto fundamental del congresista es ese, es un representante. Tú no puedes limitar al pueblo a que elija un representante, no puedes hacerlo. Entonces, poner condiciones, como por ejemplo grado de instrucción, que es lo que más se pide, es limitar a la población. Mira, al gobierno actual le encanta hablar de inclusión social. Ciertamente no tiene la menor idea de lo que es la inclusión social de este gobierno. Pero si vamos a hablar de inclusión social, no hay nada más excluyente que decirle a masas enteras de la población peruana que no puede acceder al poder y que no puede mandar a sus representantes al gobierno porque sencillamente no tienen estudios, pues. Eso es lo que no puedes hacer. Porque el Perú no solamente es de Lima o de Trujillo, de los chicos que están en la universidad. El Perú es grande, diverso, enorme, abarca a todos. Y uno de los problemas más serios de la nación peruana es que no hemos tenido capacidad de integrarnos. Lo menos que tenemos que hacer es discriminar. Lo menos que tenemos que hacer. Y entonces, la representación parlamentaria, además no es una teoría peruana, es una teoría histórica, ¿no es cierto?, en el mundo, es eso, es representación popular. Por tanto, no requiere de mayores condiciones para ser un representante. Eso es. Si tú me dices, para otras funciones del Estado, ¿cómo no? Para ser gerente, ¿cómo no? Oye, para ser el gerente o el oficial mayor del Congreso, necesitas doctorado, necesitas un montón de condiciones. Ya, pero eso es porque eres un funcionario público, ¿correcto? Un funcionario que va a desarrollar una tarea técnica para la cual tienes que estar hipercapacitado. Pero como representante de la población, yo creo que no. Imagino lo que tendríamos que hacer es tratar de llegar con la mayor fuerza posible al votante para que no vote tan mal, pues. Yo creo que eso es lo que habría que hacer, para que no vote tan mal. Y sí me permito en todo caso en el tema de las condiciones, remarcar algunas que ya existen pero que no se aplican. Hay que cambiar algunas normas para que sean aplicables. Te pongo un solo ejemplo. Hoy en el Congreso de la República hay un delincuente. Sentado en el Congreso hay un delincuente. Y hablo de delincuente porque tiene una sentencia, ¿correcto? Porque si no, no diría que es un delincuente.
Tiene una sentencia, pues está sentenciado el pata, ¿correcto? Y ustedes dirán, ¿y por qué está sentenciado? Las normas prohíben que sea congresista de la República una persona que tiene sentencia. Porque cuando hizo su hoja de vida no lo consignó, ¿correcto? No lo puso. O sea, encima de delincuente mentiroso, engañó a todos. Y el Jurado Nacional de Elecciones no se dio cuenta, se le pasó pues, porque el jurado es bastante malo. Y el pata salió electo, ¿correcto? Entonces, claro, ahora llega esa circunstancia a manos del Congreso y el Congreso lo que determina es falta ética, 120 días de sanción, porque la ley no te permite sancionar con más. 120 días de sanción para este congresista que debería estar fuera. Sí creo que hay que precisar mejor el reglamento del Congreso para expulsar del Congreso a aquellas personas que, engañando, porque esa ha sido la vía, llegaron al Congreso a pesar de no tener esas condiciones mínimas de moralidad que la ley se exige y que sí me parecen válidas. Pues no puede haber un delincuente en el Congreso. Esa es básicamente la idea. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere preguntar? Muy bien. ¿Así? A ver, por acá te viene una pregunta. Un minutito. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi pregunta es con respecto al tema que usted ha tratado. Usted nos mencionó el principio de proporcionalidad y el principio que supuestamente va a estar en el primer artículo del nuevo Código Penal, el principio de humanidad. Yo tengo cierta diferencia entre ambos principios. Si se habla del principio de proporcionalidad, creo que no sería justo como que un delincuente llegue a tener los mismos derechos que su víctima. Y si usted nos va a mencionar el principio de humanidad, se supone que se le va a estar considerando de cierta forma, entre comillas, más que al victimario, se puede decir. En este caso, más que todo, ¿usted cree relevante que se den más derechos prácticamente al delincuente? O sea, yo no lo veo justo de cierta forma, basándonos en el principio de legalidad también, como usted nos estaba comentando. Al inicio, usted dijo que tiene que haber cierto balance, porque hay desproporción tanto en la víctima como en el delincuente, cuando ya está haciendo prácticamente, valorando sus delitos que ha cometido, ¿no? En el ejemplo que usted nos dio también referente al caso de que se le considera más penas a un caso de asesinato que a uno de secuestro, ¿no cree usted que si lo ha secuestrado a esa persona, le ha amputado la mano y luego le ha dado muerte, no sería un conjunto de delitos que se tienen que sumar al final para que se le pueda aplicar una sanción? ¿No sería sumatoria de delitos? Eso es una pregunta. Ya, a ver, te pido disculpas porque creo que en ambos casos me has entendido mal. En el primer caso, jamás se me ocurriría decir que el victimario tenga más derechos que la víctima. Creo que tiene derechos como ser humano. Y creo que lo correcto, y ese es el principio de humanidad, es que a ese victimario se le respeten los derechos que tiene como ser humano. Por ejemplo, en una discusión, en una clase así hace algunos años, discutíamos sobre, en una clase de deontología, ¿no? Yo dicto deontología también. Entonces me decían, oye, pero tú no puedes defender a un criminal. Yo decía, sí puedes. Es más, te estás preparando para eso si no te has dado cuenta. Pero ¿cómo voy a defender a un criminal? Precisamente para amparar sus derechos. Ese criminal tiene derechos. Pero si es culpable, bueno, que lo condenen, pues. Pero, ¿y entonces qué cosa voy a defender? Voy a defender que si le tocan 20 años, le den 20 años, no 25. Tiene derecho a que no le den más pena que la que le corresponde. Y eso tiene que ver con un principio de humanidad. Por más que en la sociedad, que somos así bulleros, cargamontoneros y demás, venga toda la prensa encima y nos arme un escándalo. Porque esa misma prensa, dentro de 3 años, cuando ya estés adentro, va a volver y va a decir pobrecito, y va a hacer una novela del pobrecito. ¿Ok? No, el principio de humanidad es otra cosa, es respetar los derechos de la persona, en tanto ser humano también. Y cuando yo te ponía ese ejemplo y te decía, que además no es mío, por lo demás es algo que se ha dicho hace muchos años, el derecho penal se aplica para prevenir y proteger a la víctima, y luego este victimario, ¿no es cierto?, hay que protegerlo también, no estaba diciendo que eran los mismos derechos, estaba diciendo, en esa nueva relación jurídica que se genera entre el victimario y el Estado, hay una desproporción tal que es fácil que ese victimario reciba más condena de la correcta. Hay que entonces ahí también decir, alto, espérate un ratito,
Según el código y aplicando el principio de legalidad, corresponde 10 años, no 15. Tampoco corresponden algunas vejaciones. Espérate un ratito. O sea, no lo obligues al señor a que se ponga de rodillas porque a ti te pareció, ¿no es cierto? No, hay un respeto fundamental que tienes que tener por la persona humana. Ese respeto tienes que exigirlo. Con respecto a tu segunda pregunta, era, ¿qué me dijiste? Ya, humanidad y proporcionalidad. En la segunda, más que todo, ¿cuál era su apreciación de usted y la diferencia que había y similitudes? Pero era referido a la primera pregunta y usted ya me la respondió indirectamente. Ya, bueno. Ahora, viéndolo desde el punto de vista que usted me ha tratado de manifestar, ¿no? Desde ese punto de vista creo que sí estamos en lo correcto, porque estamos estudiando para eso, para que la pena que se le va a dictar a alguien sea lo que le corresponde. Pero viéndolo de cierta forma en el Código Penal también hay ciertas desproposiciones, ¿no? Sin duda, lo acabo de decir. Recientemente ha habido una modificación en el artículo 108, Ya. y ahora es 108A y 108B, Sí. de feminicidio y parricidio. Sí. Con respecto a eso, ¿qué me puede comunicar? Ya, ok, esa es la pregunta. Permíteme contestarte la anterior que ya me acordé. Lo que pasa es que tú me decías, oye, ¿no te parece que si hay un secuestro y encima hay la amputación de la mano y después lo matas, hay un concurso? Bueno, espérate un ratito y vamos por partes y por cucharadas. Si como parte del secuestro se produce la amputación, eso se considera como secuestro agravado, ahí no hay concurso. Yo te decía otra cosa, mi ejemplo era distinto. Si tú cometes un secuestro agravado, es cadena perpetua. Si tú lo matas, con modalidad de asesinato, son 35 años. Cosas distintas. No te decía que sea todo en el mismo caso. ¿Ok? Ahora, y en todo caso lo ponía como un ejemplo de la desproporción nada más. Era un ejemplo de la desproporción. ¿A ti te parece que un secuestro agravado sea más grave que un asesinato? Yo creo que no. Después del asesinato esa persona no se levanta más. Después del secuestro agravado, sin mano, pero la persona sigue viviendo. O sea, tiene que haber una proporcionalidad en la defensa del bien jurídico. ¿No es cierto? Esto me parece que es así. Ahora, con respecto al otro tema, vaya tema complicado. Ahora, les voy a contar la historia, ¿ya? Les voy a contar la historia. So pena que las chicas, sobre todo, me terminen de odiar. Hay determinados temas que son agenda de ONGs en el Perú. ¿Ok? ONGs que ganan ingentes cantidades de dinero por hacer puntos, pues. Por hacer puntos. Y que cuando consiguen determinada victoria, aleluya, porque les va a caer un montón de plata. Hoy día mismo estamos viendo uno de esos temas de agenda, que es la famosa unión civil, con la que Bruce está yendo con todo. Más allá de que si están o no estén de acuerdo, les aseguro que atrás de eso hay varias ONGs que están ganando un montón de plata. ¿Correcto? Financiamiento internacional. Si logran sacar esa ley, no saben la cantidad de plata que se va a meter al bolsillo. Otro ejemplo es el feminicidio. Han habido ONGs que se han forrado con el tema del feminicidio en los últimos tiempos acá en el Perú. ¿Correcto? Porque lo tienen como tema de agenda. ¿De qué se trata? Es un poco parecido a lo que conversábamos hace un rato sobre el tema penal. Pregunto, si un señor mata a su esposa, ¿eso no está condenado? Está recontra condenado. Eso se llama en el Código Penal, vamos a ponernos en el Código Penal de hace 3 años o 2 años, eso se llama parricidio, ¿correcto? O sea, es un delito, un homicidio calificado, ¿ok? Pregunta, ¿cuál es la necesidad entonces, si eso ya existe como pena, de hablar de un delito especial? Ninguna, es una agenda política. Ya, pero es que no todos están casados, pues, en el Perú cada vez hay más convivientes, entonces mata a la conviviente. Igual, el parricidio ya se había modificado y alcanzaba al conviviente también. Ya, pero igual, pues debería tener una pena especial. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Cuál es la diferencia entre que un señor mate a su esposa o que una señora mate a su esposo? Si vamos a hablar de bienes jurídicos, la pregunta es, ¿vale más la vida de una mujer que la vida de un hombre? Entonces, ¿cuál es la razón para hacer esa diferencia? Es una agenda política. O sea, quitémonos la venda de los ojos, es una agenda política. Manejan medios, manejan un montón, nos bombardean y nos hacen creer que es verdad. Yo me acuerdo en la discusión de esa época, me acuerdo clarito cuáles eran los argumentos que se gritaban, ¿no es cierto? Las mujeres están siendo matadas impunemente. Primero, no es cierto, o sea, si lo agarran al asesino lo meten adentro 30 años, o sea, es lo primero, ¿no es cierto? Segundo, si hay grados de impunidad, no es por problema de la ley,
es por problema de inoperancia de los agentes, es decir, el policía no lo capturó, no se hizo el juicio, pero no es un problema de la ley. La ley ya tenía eso contemplado. Entonces encontramos una solución al final salomónica en esa discusión, que era terrible, porque además tú debatías, ¿no es cierto? Y una querida amiga, cuyo nombre no diré, a quien respeto mucho, fujimorista y muy mayor de edad, se paraba a tu costado, ¿no? Entonces tú estabas hablando y de repente ella se salía de su curso y se paraba a tu costado. Entonces, ¿en qué momento te pega? Porque era la presión, no sabes la presión. Como alguna vez dijo Bruce, creo que lo dijo, nos están haciendo bullying, ¿no es cierto? Porque era verdad, o sea, los que defendíamos este principio elemental nos hacían bullying porque no estaba de moda. La agenda ya había sido ganada por la prensa, todo el mundo empujaba, feminicidio. ¿Qué arreglo con eso? Si es una figura ya penada, o sea, matar a una mujer es un delito, matar a la esposa es un delito mayor, matar a la conviviente igual. Entonces dijimos, ya, mira, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ampliar la figura del parricidio y vamos a decir que no solamente es el que mata al cónyuge o al conviviente, sino también quien mata al cónyuge, al conviviente y a la persona con quien haya sostenido una relación, o sea, la ex esposa o la ex conviviente, o la persona que sea madre o padre de tu hijo. O sea, ampliamos a todas las relaciones posibles, ¿ya? Eso sí, sea hombre o sea mujer, el sujeto activo o el sujeto pasivo, indistintamente. O sea, igual, la pena sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Si el hombre mata a la mujer o si la mujer mata al hombre. Lo mismo, ampliamos a todos estos supuestos que tú me decías, pero esto no está cubierto. Bueno, sí está cubierto por el homicidio. No, no está cubierto. Bueno, no está cubierto porque por último los hombres matan a las mujeres porque son mujeres. Ya dije yo, si el hombre mata a la mujer porque es mujer, también está cubierto. ¿Ok? Primero, el homicidio es un delito, pero segundo, eso es un asesinato por ferocidad. ¿Correcto? Si yo mato a alguien solo por el hecho de que sea una mujer, eso es ferocidad. Artículo 108 del Código Penal, asesinato, 108b me parece, asesinato, así que está cubierto también, pero eso no lo entienden. Necesitaban que diga feminicidio, el hombre que mata a una mujer va tantos años adentro. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que la pena es la misma que el parricidio, o sea, ni siquiera es diferente, ¿ya? Es claramente una agenda política, lo arreglamos. Ok, arreglamos, listo. Parricidio entonces, ampliamos el tipo de parricidio, igual para el hombre y para la mujer, y para que te quedes contento ponemos una frase final. Si la víctima es una mujer, esto se llamará feminicidio. Ya está. Y ya está, arreglamos el problema sin sentirnos muy mal. ¿Qué pasó? Para que vean la fuerza que tienen estos lobbies. Ese para mí fue un arreglo aceptable. Todos los juristas del Congreso se sintieron, no diré bien, pero más o menos tranquilos, ¿no es cierto? Los feministas también, ya está, arreglado todos. No, mentira, volvieron a la carga. Un año después, otra vez, feminicidio. Y han aprobado el mamotreto que se ha aprobado ahora, que eso sí es una vergüenza. Lo que está aprobado ahora sí es una vergüenza. ¿Okay? Ya está, se salieron con su gusto, feminicidio. Hoy existe el delito de feminicidio. ¿No es cierto? El hombre que mata a una mujer es un feminicida. La pena es exactamente la misma que si la mujer mata al hombre. Solo que si la mujer mata al hombre aplicamos parricidio y si el hombre mata a la mujer aplicamos feminicidio. La pena es la misma. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todos estos ONG van a salir con su banderita a decir, ganamos, feminicidio. Le hemos hecho el favor y le hemos llenado el bolsillo a un montón de ONG de izquierda, que son las que hacen estas campañitas. Había, me parece, por ahí. Sí. Buenas tardes, señor congresista. Mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos del Congreso de la República para dejar de lado la inmunidad parlamentaria en el caso del ex parlamentario Torres Caya, que violó a su secretaria, si no me equivoco? Eso fue el Congreso pasado, ¿no? Se le levantó la inmunidad, ¿no? Sí, pero la verdad que no conozco también detalle, te pido mil disculpas, pero en todo caso, cuando ocurren circunstancias de ese tipo, a ver, te explico, ¿ya? Te explico porque esto está funcionando mal, además. En el Congreso existe una subcomisión que se llama Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que debería trabajar mucho y que trabaja poco y trabaja mal. Esta es una subcomisión especial que estudia las solicitudes que llegan para levantar la inmunidad de los parlamentarios. Y recién cuando esta subcomisión trabaja y arroja un informe positivo, se levanta la inmunidad del parlamentario y el parlamentario puede ir al Poder Judicial a defenderse. ¿Entendiste algo? Sí, no creo que hayas entendido nada, la verdad. Si vas a preguntar, por lo menos deja de escuchar del costado. Ok, eso es la inmunidad parlamentaria, ¿correcto?
Entonces, vas a esta comisión, no es comisión, es subcomisión especial de inmunidad parlamentaria y ellos son los que levantan la inmunidad parlamentaria. La última belleza de esta subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria se ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Rendán Espinosa. La subcomisión, como es su costumbre, no lo ha aceptado, lo que desde mi punto de vista es una vergüenza, ¿correcto? No lo ha aceptado. Porque yo creo que esta subcomisión lo que debería hacer es levantar la inmunidad parlamentaria casi siempre. A ver, levantar la inmunidad parlamentaria no es condenarte, es levantarte esa protección para que puedas ir al Poder Judicial y en el Poder Judicial puedas demostrar tu inocencia. Si no, lo que va a ocurrir es lo que ocurre con la mayoría de los que están por ahí caminando como fantasmas, sobre quienes todos cuchicheamos luego, pues no, este debería estar adentro, por un favor político no puede defenderse. Y por un detalle técnico adicional, ya no te estoy hablando de la realidad, te estoy hablando de lo que dice la norma. Lo que debería hacer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria es simplemente verificar, ¿esto es una persecución política o hay razones jurídicas válidas para una imputación? No estoy diciendo que sea, o sea, mejor dicho, a ver, si la acusación fuese en tu contra, ¿habría o no habría un caso penal? Sí habría, correcto, ya tú te defiendes y demuestras que eres inocente, pero sí habría, correcto. ¿Es en contra del parlamentario? ¿Habría un caso penal? Sí, entonces levántale la inmunidad. No, es que en este caso concreto es una persecución política, entonces no le levantes la inmunidad. La inmunidad solamente no se debe levantar cuando se demuestre que hay un caso de persecución política. En todos los otros casos debería levantarse. En el Congreso peruano ocurre al revés, exactamente al revés. Por eso es que han tirado por los suelos una institución que a mí me parece que es fundamental, que es la inmunidad parlamentaria. O sea, culpa de los congresistas, que no saben trabajarlo. Sí, yo quisiera, antes de hacer mi pregunta, agradecerle por la deferencia de visitarnos, decirle en nombre de nuestro fundador, el ingeniero César Acuña, y del comité directivo en pleno, que siempre tendrá abiertas las puertas de esta filial. Gracias. Muchísimas gracias, con un aplauso le agradecemos. Y quiero hacer mi pregunta, ¿por qué escogió el derecho penal? Porque quería luchar por la justicia. Sí, pues verdad. Cuando uno es joven es idealista, pues, ¿no? Yo creo que sigo siendo idealista, porque soy joven todavía. Cuando terminé mi carrera, yo tenía ya 4 años en la televisión. Entonces, digamos, naturalmente todo me empujaba a que estudie Ciencias de la Comunicación. Pero tuve una suerte, me parece que tuve una suerte. ¿Cuál fue esa suerte? Que justo en esos años los profesionales de la Universidad de Ciencias de la Comunicación comenzaron a llegar a la televisión peruana, en cantidades más o menos importantes. Y llegaban con toda la arrogancia habitual del estudiante universitario, ¿no? Que se cree dueño del mundo. Y cuando llegaban al canal, más bien lo que demostraban era su poca pericia. Entonces, todos aquellos que no habíamos estudiado Ciencias de la Comunicación, más bien éramos mucho más competentes que ellos. Y eso me dio en mi inmadurez, y yo lo admito, y felizmente además, la idea de decir, oye, yo tengo para enseñarle a toda esta gente, o sea, ¿cómo voy a perder 5 o 6 años de mi vida estudiando Ciencias de la Comunicación si ya lo aprendí en 4 años acá en el ejercicio diario? Así que esa disyuntiva que yo tenía entre este tema y el derecho se resolvió rápido. Me dije, no, voy a estudiar derecho. Y dentro de eso el derecho penal, porque efectivamente en mí siempre hubo esta vocación de tratar de luchar contra el crimen, de verdad, o sea, fuera de bromas, ¿no? Desde chiquillo había que luchar contra todos los malos y meterlos presos. Entonces dije, eso es derecho penal, yo tengo que ser juez, voy a meterlos a todos adentro. En el camino ya uno va moderando su situación y va encontrando su real vocación, ¿no? Que yo la terminé de encontrar, y lo digo siempre, gracias a Felipe Villavicencio. O sea, cuando llegó un momento determinado en donde dije no estoy tan seguro, llegué a la clase de Felipe Villavicencio. Y esto es para los profesores. Los profesores muchas veces marcan a un alumno, le enseñan un camino y definen su vocación. Mi vocación la definió Villavicencio. En su clase yo dije, yo quiero ser como él. Esto es, aquí me encontré. Me reencontré con el derecho penal. Cuando yo entré a la universidad, entré diciendo quiero luchar por la justicia,
Y 3 o 4 años después, cuando llegué a la clase de Felipe, dije, esto es, ahora todo tiene sentido. Así que yo tuve esa fortuna, ¿no? Que ojalá ahora pueda tenerla como profesor frente a algunos alumnos y ojalá todos los profesores pudieran tenerla, ¿no? De por lo menos encontrar a uno que pueda decir eso. Por eso, además, como alumno grato, años después, cuando salí de la universidad, un día me lo encontré en un restaurante con su familia y me acerqué a él a decírselo, ¿no? Solo a darme el gusto de decírselo, o sea, yo soy penalista por usted, gracias. A veces la vida te da esas satisfacciones. Bueno. Bien. Para concluir, tenemos la presencia de 2 alumnos que quieren darle un distintivo, doctor, por el agradecimiento de estar acá en nuestra Casa Superior de Estudios. Que suban, sí. Doctor Alberto Bengolea, en reconocimiento de los alumnos de Derecho de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, le entregamos este pin gracias a la exquisita exposición que usted nos ha ofrecido el día de hoy sobre temas de derecho penal, y así también esperamos su próxima visita a esta gran universidad para deleitarnos con sus conocimientos de congresista y de abogado penal reconocido que es usted. Muchísimas gracias. Claro. Yo solo para darles las gracias. Muchas gracias, chicos, de verdad, gracias. Gracias a los profesores, gracias a todos.